Bienvenidos a Mi Libro y Yo, una entrega súper especial desde el Museo Bellapart, el primero en el país dedicado única y exclusivamente al arte plástico dominicano. Estaremos compartiendo además con el escritor, político y abogado Laureano Guerrero, que nos presenta su más reciente obra literaria, El estudiante ciego. En todo mi libro hay una gran dosis de carácter político y social. Histórico. Lleva un mensaje porque yo tengo una formación política. Y además de esto, estaremos hablando y analizando la obra de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, este tratado de política que le orienta a los líderes y a los gobernantes cómo manejar un Estado. La labor de esos artistas es fundamental para el arte dominicano. Me gustan los colores, me gustan los trazos que definan. Cualquiera que le gusten las artes y los cuadros enumera cuántos cuadros hizo, en qué tiempo y en qué época. Hoy en Mi Libro y Yo analizamos una obra muy interesante y sobre todo controversial, El Príncipe de Niccolò di Machiavelli, como es el nombre correcto en italiano, Nicolás de Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo como muchos lo conocen, un hombre que nació en el 1439, 3 de marzo, en Florencia, Italia, y que para el mundo no tuvo una trascendencia en su época. Sin embargo, 2 siglos más tarde, acuñó el mundo una palabra derivada de su nombre que se le dice maquiavelismo. Así se le menciona cuando alguien puede ser cínico, puede ser desleal, puede ser inclusive alguien que no está actuando como los cánones tradicionales de la ética o de la moral. Se le menciona la palabra maquiavelismo, que al día de hoy sigue siendo bastante utilizada dentro del argot político y popular. ¿Y qué pasa? Maquiavelo estuvo escribiendo esta obra en un momento de su vida donde estuvo encarcelado. Fue alrededor del 1513. ¿Por qué escribió esta obra? Porque estuvo preso por conspirar en contra del reinado de la época de los Médicis, y justamente a un Medici es quien dedica este tratado de política, donde menciona cómo un príncipe debe gobernar, cómo debe realizar una gestión, aún teniendo que ir en contra de la moral, de los principios éticos, inclusive en contra de la propia religión. Y por ejemplo, hay un capítulo que es el número 18 que tiene y ha tenido una discusión bastante amplia durante toda la historia, desde que se escribió o desde que se publicó en 1531 esta obra. ¿Y de qué se trata? Hay una frase que se le acuña a Maquiavelo que es muy popular, se dice: el fin justifica los medios. Esta sale justamente en este capítulo 18 y justifica que un gobernante que dirige un estado puede hacer cualquier cosa, puede incurrir en cualquier acto en el fin o en el motivo de lograr mantenerse en el poder. Esta es la parte que mucha gente o muchos críticos han destacado como negativa, o justificando la forma de este tratado, demostrar que la única forma de conseguir o de mantener el poder es haciendo lo innecesario, lo que se tenga que hacer para estar y mantenerlo. También menciona dentro de todos los capítulos, en un orden, pudiéramos decir, que cómo es un principado, cómo se forman los príncipes, cómo es la forma de mantener un gobierno, entre otras muchas cosas. También dentro de otro de los capítulos se habla del ser o el parecer. Maquiavelo magistralmente coloca esta parte como lo importante que es parecer, parezca ser virtuoso, parezca ser
ser noble, parezca ser bueno, aunque no lo sea, porque lo difícil está en no parecerlo y serlo. La percepción del Estado, de la gente, del que vive alrededor de un Estado, no es igual. Y el temor también es otro de los elementos que conjuga y que se menciona mucho. Cuando el Estado no es respetado, cuando los seguidores de un príncipe no le obedecen porque no coincide o no consigue tener el respeto de su pueblo. Asimismo, menciona el amor. ¿Qué prefiere usted? ¿Que lo amen o que lo respeten? Ahí Maquiavelo decía que prefiere que lo respeten o que le teman. Sin embargo, da las razones a todos los planteamientos de este tratado, les da los razonamientos que él considera lógicos del por qué, porque a la gente siempre va a estar buscando lo positivo, está siempre del lado de lo bueno, y aquí en este tratado Maquiavelo explica en detalle cada uno de los puntos, pero no solamente lo hace explicándolo él, lo hace utilizando a figuras de la época y de antaño de su vivencia, presentando lo que le pasó a diferentes príncipes o reyes o emperadores en sus gobiernos y la forma en que se manejaron, lo que significa en cada capítulo. Esto nos hace recordar, por ejemplo, el Tratado Social de Jean-Jacques Rousseau o entre otros libros que tratan también temas políticos, de cómo cada uno va utilizando su forma o su mecanismo para delimitar que el Estado, que debe ser el principal motivo para gobernar, que debe estar imperante, de que siempre debe haber un ejército cuidándolo y que no sea de mercenarios, sino de un ejército que ame a su príncipe, de que lo siga y que esté dispuesto a dar la vida por él. Esto es una parte también interesante. Cuando se contratan mercenarios, solamente trabajan por la paga. Sin embargo, cuando tú tienes un ejército a tu disposición, ellos estarían dispuestos, si te aman y si te respetan, a dar la vida por ti. Son muchos los puntos de este tratado en estos 24 capítulos. Sin embargo, es importante destacar que los más conocidos están en el 18, que es justamente este: el fin justifica los medios, y también la parte de la percepción que debe tener un príncipe de ser respetado o de ser amado, donde él siempre va a preferir ser respetado y temido, a sabiendas de lo que significa de que cuando se es amado también se puede tomar la situación de relajo, que es lo que se debe evitar. Con esto, Nicolás de Maquiavelo dejó al mundo un legado interesante, un vocablo distinto por el hecho de lo que les decía al inicio. Él constituyó 2 siglos después, o se adjudicó el término maquiavelismo a cualquiera de estas acciones, y por eso hoy nosotros quisimos tratar el tema de Nicolás Maquiavelo, del Príncipe, esta obra maestra dentro de la literatura universal que al día de hoy sigue siendo referente bibliográfico e histórico para muchos temas políticos, y nosotros en Mi Libro y Yo quisimos destacarlo para ustedes. Nosotros ahora los dejamos con una breve semblanza o reseña de la vida de Nicolás Maquiavelo, este florentino que legó al mundo este tratado, pequeño pero con mucha sustancia. Nicolás Maquiavelo, o Niccolò di Machiavelli en italiano, fue un diplomático, funcionario público, filósofo y escritor italiano. Fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano. En 1513 escribió su tratado de doctrina política titulado El Príncipe, publicado póstumo en 1531 en Roma. Maquiavelo nació en el pequeño pueblo de San Cassiano, in Val di Pesa, a unos 15 kilómetros de Florencia, el 3 de mayo de 1469. Hijo de Bernardo Machiavelli, abogado perteneciente a una empobrecida rama de una antigua familia influyente de Florencia, y de Bartolomea di Stefano Nelli, ambos de familias cultas y de orígenes nobiliarios, pero con pocos recursos a causa de las deudas del padre. Entre 1494 y 1512, Maquiavelo estuvo a cargo de una oficina pública. Viajó a varias cortes en Francia, Alemania y otras ciudades-estado italianas en misiones diplomáticas. En 1512 fue encarcelado por un breve periodo en Florencia y después fue exiliado y despachado a San Cassiano. Murió en Florencia en 1527 y fue sepultado en la Santa Cruz.
Se considera a Maquiavelo como uno de los teóricos políticos más notables del Renacimiento, pues con su aporte se abre camino a la modernidad en su concepción política y a la reestructuración social. Tradicionalmente se ha encontrado una aporía en el pensamiento maquiaveliano como consecuencia de la difícil conciliación de sus dos obras principales, Discursos sobre la primera década de Tito Livio y El Príncipe. En los discursos, Maquiavelo se declara partidario de la República, partiendo del supuesto de que toda comunidad tiene dos espíritus contrapuestos, el del pueblo y el de los grandes, que quieren gobernar al pueblo, que están en constante conflicto. Para Maquiavelo, el mejor régimen es una república bien organizada. Toma como ejemplo la República Romana, aquella que logre dar participación a los dos partidos de la comunidad para de esta manera contener el conflicto político dentro de la esfera pública. Bellapart es el primer museo de artes plásticas con carácter privado de la República Dominicana. Fundado en 1999 por el empresario catalán Juan José Bellapart, está dedicado íntegramente al arte dominicano. La colección Bellapart posee cerca de 2.000 piezas en sus fondos y ofrece mediante su colección permanente una visión completa de la evolución estilística de las artes plásticas dominicanas. Inicia su recorrido con pinturas de la década de 1890 y abarca todos los estilos y corrientes artísticas del siglo XX hasta el presente, en 4 ejes cronológicos, incluyendo pinturas, esculturas, grabados y dibujos. La colección, que ha sido reunida desde los años 60 por la familia Bellapart, tiene acceso gratuito a los amantes del arte y constituye un inigualable tesoro de obras de los artistas más destacados del arte nacional. Dentro de las políticas del Museo Bellapart está la colaboración con otras entidades museísticas y de divulgación cultural a través del préstamo de obras de la colección, colaboración con otras instituciones para la publicación de libros y catálogos de arte. Apoya a los especialistas e investigadores de arte, poniendo a disposición las obras para su estudio y fotodocumentación, y coopera con la educación del público asistente a través de visitas especializadas, visitas talleres y el uso de una biblioteca especializada en arte universal. Como primer museo privado de artes visuales abierto al público, además de preservar y difundir su colección, durante su existencia ha desarrollado permanentemente un importante programa de exposiciones destinado a divulgar en el país y en el extranjero la producción artística de figuras capitales del arte dominicano como Luis de Sangles, Abelardo Rodríguez Urdaneta, Celeste Wossi Gil, Georgie Morel, Jaime Colson, Darío Suro, Gilberto Hernández Ortega, Eligio Pichardo, Paul Giudicelli y Clara Ledesma, entre otros.
Gracias por continuar con nosotros en Mi Libro y Yo, en este recorrido especial por el Museo Bellapart, aquí en nuestra Santo Domingo, en la metrópoli de esta capital. Y como les decíamos al inicio, estaremos compartiendo ahora con la directora de este museo, la señora Mirna Guerrero Villalona. Bienvenida a Mi Libro y Yo. ¿Cómo está, señora Mirna? Muchas gracias por esta visita que nos place gratamente. Y estamos muy bien y muy contentos de tenerles aquí. Qué bueno, y nosotros agradecemos el gesto de ustedes de abrir sus puertas para que nuestro espacio pueda transmitir lo que significa Bellapart, y justamente con eso iniciamos. ¿De dónde surge la iniciativa de crear este museo privado de arte dominicano? Sí, debemos señalar, el señor Juan José Bellapart nació en Barcelona, España. Desde 1960 sintió la necesidad de ir conformando una colección particular. Recordemos que él es oriundo de Barcelona, una ciudad con una larga tradición artística. Así es. Desde tiempos inmemoriales. Y el señor Bellapart además entabló relaciones familiares y matrimoniales con la señora Milagros Álvarez de Bellapart. Doña Milagros Álvarez era sobrina, nieta de uno de nuestros principales artistas del siglo XIX y principios del XX, nada más y nada menos que Luis de Sangles. Ajá. De suerte y manera que ya él tenía un vínculo. Exacto, él con la sensibilidad y digamos la tradición que trae de Barcelona, se une a una señora que había vivido en un entorno artístico por esta relación con Luis de Sangles, y se dan las condiciones óptimas para iniciar una colección. 1961 se marca como el inicio de la colección Bellapart Álvarez. Tenemos en exhibición permanente siempre las dos primeras obras que iniciaron esta colección, dos piezas de un artista ya fallecido llamado Dionisio Pichardo. Después de estas dos primeras obras, siguió la colección con 4, con 6, hasta volverse cientos. ¿Cuáles son esos artistas que ellos empezaron a coleccionar y cuáles son los que nosotros vemos aquí? Sí. Como decíamos antes, hay un vínculo familiar con Luis de Sangles, de suerte y manera que ese es un artista importante en esta colección. Es bueno señalar que es una colección de arte dominicano. Entendemos arte dominicano, todos los artistas nacidos aquí, y hay un grupo de artistas europeos que por motivos de la Guerra Civil Española y también huyendo del nazismo, se asentaron en República Dominicana y se constituyeron en los primeros profesores de la Escuela Nacional de Bellas Artes, creada en 1942. Entonces, la labor de esos artistas es fundamental para el arte dominicano. Por eso tenemos en nuestro museo, en sala permanente, un espacio para estos artistas que para nosotros son dominicanos. Excelente. Y de lo que usted tiene aquí, los nombres de las figuras tal vez más relevantes dentro del arte dominicano que pudiéramos decir a la gente son reliquias que existen en el Museo Bellapart. Sí, la colección Bellapart muestra de forma permanente obras maestras de la pintura dominicana. Tal es el caso de La mujer en el estudio de Abelardo Rodríguez Urdaneta, una obra de final del siglo XIX, de ese extraordinario maestro que fue pintor, dibujante, escultor y pintor. Entonces, esa es una gran obra. Otra pieza significativa, sin lugar a dudas, es el merengue de Jaime Colson. De Jaime Colson podemos decir que tiene una colección grande de Colson también. El Museo Bellapart tiene la mayor colección de obras de Colson que existe, es decir, junta en un espacio, porque el señor Bellapart desde el inicio tuvo la visión y la sensibilidad de ir adquiriendo obras de Jaime Colson para poder presentar ese legado de una forma conjunta. Y no solo lo ha presentado en República Dominicana, sino que lo ha llevado por todas partes del mundo.
Mira qué interesante. Y aparte de todo esto, el público dominicano, nosotros estamos en la avenida John F. Kennedy, en el centro de la ciudad. La gente que viene aquí o que esté cerca, ¿cómo hace para venir? Porque sabemos que es gratuito, pero hay que hacer alguna cita, tenemos que armar algún grupo, Sí. ¿cómo se hace? Las visitas personales pueden llegar en cualquier momento, sin cita previa. Estamos abiertos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Recibimos los visitantes hasta las 5:30 para que puedan tener tiempo de hacer el recorrido. Completamente gratis. Para grupos que requieran una visita guiada con una facilitadora o facilitador, entonces requerimos una cita previa. También tanto la visita como la guía es absolutamente gratis. Excelente. Y así Recibimos grupos de 5 a 20 personas a la vez. excelente, o sea que nosotros solamente tenemos que buscar en la web, hacer los contactos y aquí se facilita. Y la interesante historia que tiene este museo con el señor Juan José Bellapar, que luego estaremos visitándolo, téngalo por seguro. De verdad, muchísimas gracias, señora Mirna, por concedernos este espacio, y quiero invitarla a usted y al público a conocer un poquito más de la vida del señor Juan José Bellapar. ¿Qué le parece? Fantástico, vamos juntos. Vamos a ver de qué se trata la visión de este hombre que, viniendo desde España a hacer vida y a conseguir, como usted dice, a probar fortuna, ha hecho un aporte muy interesante para nuestro país. Adelante, vamos a conocer un poco más del señor Juan José Bellapar. Juan José Bellapar nació en Teruel, España, pero su infancia transcurrió en Barcelona, lugar de residencia de la familia. Cuando tenía 16 años, junto a sus vecinos, planeó irse a América. Don Juan García Monpó, padre de su amigo Wilfredo García Domenech, maestro de fotografía en República Dominicana, le invitó a buscar camino en Santo Domingo, donde se establecieron definitivamente. Juan José Bellapar consiguió trabajo en la tienda de tejidos La Sirena, como era el patrón tradicional de los jóvenes inmigrantes españoles, de ajuste y acomodación al nuevo medio. En el año 1956 abrió un negocio en la avenida Duarte frente al Parque Enriquillo para la venta de electrodomésticos. 2 años después comenzó a comercializar en el país motocicletas de la marca japonesa Honda. Poco a poco aumentó la venta, diversificó la oferta y también obtuvo la representación en el país de vehículos de esa importante marca para convertirse en el primer importador de Honda en Latinoamérica y el Caribe. Se casó con Milagros Álvarez Montalvo, quien falleció en el 2009 y del cual el salón principal del museo lleva su nombre. Juan José Bellapar Faura es hoy presidente de la agencia Bella, Honda Rent a Car, Express Change y Museo Bellapar. Paradigma del amor y la dedicación al trabajo, la excelencia y el éxito al mismo tiempo, del coleccionismo y mecenazgo más prestigioso en la República Dominicana. Laureano Guerrero Sánchez es un político, abogado y periodista dominicano. Como periodista ha mantenido por casi 25 años en la televisión el programa Hablan los Líderes, en donde se ha ganado el respeto y la consideración de todo el liderazgo nacional por la forma profesional y respetuosa como conduce dicho espacio. Ha colaborado en los principales periódicos del país como articulista de opinión. También ha publicado obras literarias en el género de la novela, como Mi Niño Lindo, Mosura
una obra especialmente dedicada a su padre, Cheche, y la más reciente, El estudiante ciego. Tiene una maestría en ciencias políticas. Es uno de los miembros fundadores del Partido de la Liberación Dominicana, quien mantuvo una estrecha cercanía con el profesor Juan Bosch, de quien recibió influencias políticas y literarias. Ha ocupado diferentes cargos en la administración pública, como senador de la República, director del Departamento Aeroportuario, presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, cónsul general en Madrid, España, secretario de Estado, enlace entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y director general de la Oficina de Custodia y Administración de los Bienes Incautados y Decomisados. Laureano Guerrero es nuestro invitado especial del día de hoy. Y después de esa maravillosa introducción, solamente nos queda decir bienvenido a nuestro invitado especial del día de hoy, Laureano Guerrero. ¿Cómo está? Muchas gracias, Loreni. Permíteme antes que nada saludarte a ti y a tus seguidores, que son muy exquisitos, puesto que son los seguidores del libro y de la literatura en sentido general. Qué bueno, nosotros estamos contentos, Laureano, desde hace unas cuantas semanas, bueno, hace unos meses ya que estuvimos compartiendo el lanzamiento del Estudiante Ciego y teníamos pendiente esta visita aquí a Mi Libro y Yo, pero antes de hablar del Estudiante Ciego, sí me gustaría conocer su inclinación hacia la literatura, en qué momento usted se dio cuenta de que lo suyo era escribir. Bueno, estaba muy joven cuando me gustó escribir y de hecho hice algunas cosas, algunos bosquejos de cuentos que darían hasta para un libro, pero nunca lo publiqué y de hecho se perdieron en las mudanzas de Puerto Rico hacia España, porque entonces llegó el periodo de gobernar y el presidente me enviaba a diferentes sitios, me sacó del país y yo me sacó, pues yo entendía que eso era sacar, nunca pensé en eso, sin embargo, entre otros empleos, terminé siendo cónsul general en Puerto Rico y también en Madrid, España. Y en esa mudanza de venir en el barco y de venir en el avión, se me perdieron una gran cantidad. Pero no le di importancia porque hasta ese momento no lo cogía en serio. ¿No lo veía como una vocación? No, simplemente por escribir. Siempre leí novelas y cuentos. Leía mucho al profesor Juan Bosch, que era mi orientador, tanto político como de manera literaria. Bueno, pero estaba en otra cosa. Yo digo como Ortega Gasset que el hombre es él y sus circunstancias. Siempre me gusta decirlo, me gusta esa expresión, porque a veces tú quieres hacer algunas cosas, pero las circunstancias no te dejan. Eso es cierto. Y yo desde muy joven entonces, las cosas que quería hacer no las pude realizar, porque me enrolé muy temprano en la formación y desarrollo del Partido de la Liberación Dominicana. Soy fundador de esa organización. Eso también es un tema. Sí, entonces hoy el PLDista o el político lo coge con mucha distinción, con mucho relajamiento, lo metura con muchas cosas, pero antes era una pasión sacerdotal. Uno era especie de monje. Cuando nosotros iniciamos, que le cogimos atrás a los ideales del profesor Juan Bosch, nosotros éramos sacerdotes atrás de esas ideas. Y ahí gastamos toda la energía juvenil, dejamos las novias, dejamos los padres, dejamos la universidad y nos fuimos a trabajar con el partido. Luego, 20 años después, entonces viene la otra etapa, la de gobernar, porque entonces llegamos al poder con Leonel Fernández en el 1996. Y ese otro proceso, aprender a gobernar. Y te nombran aquí, secretario de Estado aquí, director general, cónsul general. Y ahí entonces estaba en eso. Y ya después ya uno, yo siempre he creído que lo de escribir ha sido para mí una pasión tardía, porque lo empecé a hacer tarde, ahora lo he hecho con mucha pasión y me ha gustado, porque fue el otro día que empecé a escribir, mi primer libro fue Mi Niño Lindo, porque llegó un momento que dije, bueno, este es mi momento, ahora que ya no estoy extendiendo los pesos, que no ando detrás de la alimentación de los niños, que no estoy criando, que no estoy en la formación y desarrollo del partido. Déjame dedicarme a lo que realmente me ha gustado siempre, que es escribir. Y empiezo a escribir. Y justamente de eso, ¿cuáles son los temas que le apasionan para escribir? Porque en esos que se perdieron en los viajes, usted no me ha dicho si era poesía, si era historia, si eran ensayos. ¿Qué escribía en ese momento y ahora cuáles son los temas que le apasionan? Sí, escribí entonces cuentos.
que es el género que más me gusta, pero después descubrí, pasado el tiempo, que la novela incluso me gusta más. Y aunque voy a escribir cuentos, de hecho mi próximo libro se llama Mi primer cuento de amor. Ajá, que lo vamos a entregar aquí, la exclusiva se lo estoy dando. Sí, hay una exclusiva antes, que es la terminación de mi próxima novela que se llama La Sentencia, y que tiene que ver con el drama humano que hay detrás de los inmigrantes. Oh, mira qué bien. Sí, pero ya esa sale ahora, dentro del mes que viene o quizá en abril, probablemente. Que por cierto, coincide con el aniversario de tu programa. Coincide con el aniversario de mi libro y yo, que él está muy al tanto de todo eso. Cómo no, por ahí anda esa fecha. Pero ya después, incluso de antes que se ponga a circular formalmente, ya inicio entonces mi próximo libro, porque ya yo no paro de escribir, que será de cuentos, pero ya de una manera más profesional, porque los que hice anteriormente, cuando era un adolescente o en mi primera juventud, no tenía la reflexión, ni la madurez, ni la vivencia que tengo hoy. Esa ventaja tiene la persona que escribe tarde y empieza a escribir, que está lleno de vivencia. Y ya tiene dónde tomar. Política, sentimental, social. Entonces tú vas a vaciar eso en lo que escribe. Claro. Esa es una ventaja. Usted, que fue uno de los alumnos o de los discípulos del profesor Juan Bosch, ¿usted no tiene dentro de la política también sus herramientas para escribir? Porque, por ejemplo, los libros Mosura no tiene nada que ver con política, eso es algo ya bien personal, entre otros que usted ha hecho. Cuénteme de estas experiencias políticas que también pueden ser un material bastante interesante dentro de los libros. Sí, como no, yo pienso incluso que en todo mi libro hay una gran dosis de carácter político y social. Histórico. Sí, también. sí, cuando hablo de social, hablo también de lo político, claro, porque de ahí se nutre la política. Lleva un mensaje porque yo tengo una formación política y me gusta llevarla. Es verdad que también hay amor, y hay sexo, y hay deporte, hay de todo, porque todo lo que no le es ajeno al ser humano es importante. Es importante destacar. En cualquier obra literaria, no importa cuál sea su género. Pero pienso que sí, la política, el aspecto social siempre va adherido al mensaje literario que yo llevo. Por ejemplo, tú hablaste inicialmente del estudiante ciego, hay una gran dosis política. Por ejemplo, tuve la vivencia de dos grandes amigos, claro, que es el concepto fundamental de ese libro, El estudiante ciego, y todo es política de los tiempos de Trujillo. De hecho, uno es ciego porque quedó ciego, claro, de una golpiza que le dieron los testaferros de Trujillo. Que por eso digo que también es un plano también un tanto histórico, porque usted va presentando dentro del estudiante ciego cuando, por ejemplo, Manuel narra a su amigo Pedro su historia de cómo fue su vida. Uno piensa que la de él es lo más trágico hasta que se da cuenta de que el otro le plantea un escenario que también puede ser peor todavía. ¿De dónde sale esta historia? ¿De dónde se origina el estudiante ciego? Bueno, como todas novelas, se origina en hecho a veces, en vivencia contada, pero reales, y además con la creación del escritor, o con lo que la gente llama la ficción, porque la novela es eso, un poco de realidad y un poco de ficción. No en vano, Mario Vargas Llosa la calificó como la verdad de la mentira, porque ciertamente empieza con una verdad y termina siendo, y se confunde con la mentira. Tú no sabes dónde está la frontera entre la verdad y la mentira, porque hay una parte que es una inventiva, una creación, una ficción del autor, pero que parte de una realidad, de un hecho, de algo que viste, que te contaron o que tú mismo la viviste. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces hay de todo un poco, hay un poco de ficción, hay poco de realidades, y ya depende de la capacidad y de la creatividad del autor para que la novela sea, como te la califico, malo, mediocre, buena. Claro. Estamos viendo entonces que está Laureano Guerrero en la cúspide, en el boom de su vida como desarrollador o como escritor. ¿Siente ahora que es el momento para seguir escribiendo, para seguir desarrollando todas las ideas y todos los temas que tenía guardados y que tal vez por las circunstancias, como decíamos hace un rato, del tiempo, no la podía desarrollar? Sí, justamente, nada más cierto que eso. Yo no diría que estoy en el boom, pero sí estoy en un momento en que respecto a ese tema me siento muy bien, porque estoy haciendo lo que me gusta hacer, con el beneficio, con la dicha de que siento que está gustando lo que hago, y por eso sigo escribiendo. Por ejemplo, yo el primer libro lo escribí como por escribirlo, ni siquiera lo quería poner en circulación, pero fue tanto lo que gustó y le llamó la atención a tanta gente que entonces lo pusimos a circular en librería Cuesta.
Y entonces de ahí para acá ha sido una explosión. He escrito 5 libros en 2 años y sé que no voy a parar, porque de hecho tengo material en la mente que da para varios libros. Que da para varias enciclopedias. Ahí. Yo agradezco de verdad, Laureano, que nos haya concedido este espacio, el tiempo para dedicárselo al programa, para que el público lo conozca más, que sepa de sus obras. Estaremos detrás de usted para las próximas publicaciones ahí pendientes y esperamos estar más cerca, sobre todo en el aniversario, que ahí tendremos mucha tela que cortar y muchos temas que dialogar. Gracias de verdad, éxito, cuenta con nosotros con el programa para difundir cualquiera de sus obras y sabe que tiene una admiración especial de parte de este equipo que lo considera una gran figura en nuestro país. Así que de verdad muchísimas gracias, señor Laureano, y a ustedes gracias por continuar con nosotros. No se muevan, que seguimos con más de Mi Libro y Yo desde aquí, desde el Museo Bella Park. Gracias por continuar con nosotros en Mi Libro y Yo, en la parte casi final. Yo me hago la pregunta, para usted, ¿cuál es el pintor o el escultor dominicano más importante? A nivel internacional pudiéramos tener una lista amplia, decir Picasso, Dalí, Da Vinci, mencionar a Rembrandt, a Monet, Manet, entre otros. Pero para las figuras de la República Dominicana, ¿cuáles son sus artistas plásticos favoritos? Hemos hecho una selección de 3 figuras de aquí del país que le fuimos a preguntar para usted, ¿cuál es su artista plástico favorito dominicano? Vamos a ver. Realmente mi gusto en cuanto a obra de arte se refiere, yo podría catalogarlo de amplio espectro. Realmente después que una obra de arte tiene la calidad que busco, que me comunica algo, ya el estilo para mí de alguna manera es secundario. Me puede gustar el estilo naif, un buen hiperrealismo, lo disfruto también. Disfruto la obra moderna, la obra de arte contemporánea también es parte de lo que yo disfruto. Es decir, que el estilo, no hay un estilo per se con el que yo me identifico únicamente. Tengo obras de arte de artistas dominicanos. Antes era más fanática, pero tengo de Guillo Pérez, Raimundo Sánchez, y me gusta Tete Marela, y admiro todo tipo de arte. Realmente me gusta el arte en sentido general, pero prefiero esa mezcla entre lo abstracto y lo no abstracto. Porque me lleva a una dimensión diferente y me permite jugar con la imaginación. Yo busco a la hora de elegir una pintura como que me enamore, que me capte. Raimundo Sánchez, por ejemplo, tiene una magia y una fantasía. Mi pintura preferida es La Musa Desnuda. Yo tengo la número 3 que él pintó. Cualquiera que le gusten las artes y los cuadros enumera cuántos cuadros hizo, en qué tiempo y en qué época. Y yo entiendo que tiene que como que cautivarme y yo ver algo que me crea una incógnita acerca de ella, y eso es lo que busco siempre. Domingo Liz, un artista nuestro de una trayectoria impecable, de unos trabajos de un impacto visual increíble. Y realmente nos gusta la obra de ese artista por la fuerza, por la espontaneidad, por la transparencia y por la fuerza con la que realiza sus pinturas. Tuve el privilegio de conocer y de tratar a Guillo Pérez. Sin embargo, las obras en términos de escultura que yo más he amado son del maestro Prat Ventos, un hombre que se hizo dominicano, vivió y murió en la República Dominicana, un maestro, y sus obras a mí realmente me apasionan.
Y mira qué interesante, cada quien tiene una figura particular, tiene su forma individual de ver el arte y de decidir cuál es su favorito con sus razones. Cada quien tiene sus razones. En el arte no hay ningún razonamiento que no sea válido. Sin embargo, en lo particular, y aunque me gustan muchas de las figuras dominicanas, para mí en lo contemporáneo creo que Amaya Salazar, porque Amaya tiene un estilo, me gusta la forma en que utiliza los colores, los temas de sus pinturas, siempre ligados a la mujer, a la maternidad, entre otras cosas que destacan a Amaya como dentro de mis favoritas, aunque puedo decidir también por algún Cándido Vidó, entre otros. Hoy Mi Libro y Yo quiso hacerle un homenaje al arte dominicano, a las figuras de la plástica de nuestro país, justamente en el primer museo que trabaja de forma privada este tema, y gracias a la gente del museo, a doña Mirna Guerrero, a todas las personas que han colaborado para que estemos aquí, al propio escritor invitado Laureano Guerrero, y a ustedes por la fiel sintonía. Esperamos que hayan disfrutado esta entrega especial y que sobre todo aprendan de cada una de las cosas que nosotros también estamos aprendiendo, porque lo hacemos con esa intención y con ese cariño. Será hasta una próxima entrega. Nos reencontramos en la siguiente edición de Mi Libro y Yo, y les invitamos a seguir disfrutando con la programación del canal.